Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones hoy en este día, aquí en su programa Buenas Nuevas. Para nosotros es una alegría inmensa, una alegría grande poder llevarle y transmitirle un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje que viene de parte de Dios para usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, o de repente lo verá después en las distintas plataformas de Suyapa Medios. Es una alegría grande. Le saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada, y dichoso, bendecido de poder compartir hoy en este día de este tema que nos va a ayudar mucho en nuestras vidas. ¿Por qué nos va a ayudar o por qué nos ayudan los temas que nosotros escuchamos a través de la palabra de Dios, en los programas que edifican, en los programas que verdaderamente valen la pena escuchar, dedicarles tiempo, ponerles mente, ponerles sentido, ponerle corazón, porque nos van a ayudar a salir adelante, porque van a traer a nuestro corazón una palabra de alegría, una palabra de esperanza, una palabra de aliento en medio de la situación que estemos enfrentando de vida. Y hoy le hemos titulado Escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Es como cuando dos personas se ponen a platicar, se ponen a dialogar. Uno habla, el otro escucha, luego aquel que habla calla y el otro vuelve a hablar. Y así está, ir y venir, para poder tener esa charla amena, para poder llegar a un acuerdo, para poder de repente hasta liberarnos a través de la escucha, a través del hablar. Y por eso hemos titulado Escuchar la voz de Dios, porque sí es muy importante que el ser humano verdaderamente aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante que aprenda a escuchar la voz de Dios? Recuerde que es nuestro Creador, es nuestro Padre, somos sus hijos, somos sus hijas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque el mundo tiene muchas voces y a veces le prestamos más atención a las voces del mundo que a la voz de Dios, que es la más importante. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Prestamos atención muchas veces a esas voces del mundo que no nos edifican absolutamente nada. No nos abonan en nada a nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana. No nos ayudan absolutamente nada. ¿Y por qué prestar atención a ese tipo de voces entonces? Es ahí donde nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿A través de qué? Adquiriendo progresivamente un sentido de espiritualidad. Óigame bien. Y lo hemos venido diciendo a través de todos nuestros mensajes, que la vida espiritual es la más importante en el ser humano. Y que de repente muchas personas, a saber en qué lugar tendrán su vida espiritual. Y es la más importante, ojo, la más importante en la vida del ser humano. Y está bien que nos afanemos trabajando, porque yo lo hago también. Me afano trabajando para poder llevar el alimento a la mesa de mi familia, para mi propio bienestar. Pero esa no debe ser la prioridad. La prioridad debe de ser tener una vida espiritual cerca de Dios, de nuestro Padre eterno Yahvé, que ese es su nombre, en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, bajo la guía del Espíritu Santo, que es el motivador, que es el que nos tiene hoy aquí, que es aquel que nos hace que aprendamos a escuchar la voz de Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Entonces, debemos adquirir progresivamente un sentido de espiritualidad para que nosotros así podamos escuchar verdaderamente la voz de Dios, no aquellas voces que nos atormentan, que nos salen de aquí, que nos salen de allá, de los medios de comunicación, gente que hasta el sol de hoy, óigame bien, estamos en pleno 2023, 6 meses ya, y todavía la gente sigue con lo de esa pandemia. ¿Qué ha pasado? Y como que le guardan aquel gran respeto, aquel gran temor. Dejen de escuchar esas voces. Esa voz no es la voz de Dios. Óigame bien lo que estoy diciendo. ¿Cuánta gente sigue atemorizada? Y está bien que se cuiden. Bendito Dios. Usted que se cuida tanto, usted que promueve tanto esa enfermedad, esa pandemia, ¿por qué no profetizar? ¿Por qué no declarar? ¿Por qué no decir cosas buenas, cosas positivas? Seguimos viendo lo negativo. Escuchen lo que voy a decir. Estamos prestando oído a lo que el mundo nos dice.
y mucha gente está atemorizada. ¿Se ha preguntado a usted alguna vez qué hubiera pasado si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hubiera venido aquí a la tierra en plena pandemia? Pregúntese usted, que de repente es un predicador laico, que de repente es un sacerdote, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. ¿Usted cree que Jesús le hubiera negado el abrazo a aquellas personas enfermas? Pregúnteselo. ¿La voz de quién iba a escuchar él? Él escuchaba la voz del Padre, de su Padre eterno, Yahvé. ¿Usted cree que el Señor iba a ser así de indiferente, de no visitar a nadie, porque los medios eso es lo que decían? Póngase a pensar y seamos serios y realistas en base a la palabra. ¿Qué ejemplo nos daba Cristo? Se acercaba a los leprosos, que en aquel tiempo eran desechados en las afueras de la ciudad, porque no los querían ver en el centro de la ciudad junto con las demás personas, porque los iban a contaminar. Lo mismo pasó con el COVID. Nadie sale de su casa. ¿Se ha preguntado usted qué iba a hacer Jesús? Pregúnteselo. ¿Usted cree que Jesús le iba a negar el abrazo, el estrechón de mano a las personas? Claro que no lo iba a hacer, porque Él es el Dios de Israel. Él es el Hijo de Dios, es el que ha venido para que tengamos vida y vida de abundancia. Entonces, ¿a quién le voy a prestar una atención de escucha? A Dios. El mundo sigue diciéndolo y ahí lo ponen. Y mucha gente atemorizada. Y está bien que se cuiden, no está mal. Pero ¿a quién le estamos creyendo más? ¿A la enfermedad o al poder de Dios? ¿A quién estamos escuchando más? ¿Al mundo o a Dios? Pregúnteselo. Debemos escuchar la voz de Dios, y para poder escuchar la voz de Dios debemos tener o adquirir progresivamente un sentido de espiritualidad. ¿Cómo lo logramos? Vamos, entramos en materia a través de la oración. ¿Qué tiempo de oración estamos dedicando? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Serán profundas o solamente superficiales? ¿O solamente son oraciones cuando estoy necesitado, que clamamos y bajamos todos los santos del cielo? Debemos tener una vida de oración plena, en todo momento. Cuando usted esté bañando, cuando usted esté comiendo, cuando usted vaya manejando, cuando vaya en el bus como pasajero, cuando se vaya a dormir, cuando esté estudiando. Es una oración permanente, de contacto con el Dios Todopoderoso. Y lo vamos a leer más adelante. ¿Para qué? ¿Y por qué oramos? También lectura de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo. Óigame bien lo que es la espada de la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. Por aquí, por acá, por donde lo agarre, le va a ir bien. Porque la palabra es viva, no es una palabra muerta. Es leyendo la palabra, que la palabra nos da esperanza, nos da alegría, nos da gozo. Es edificando a través de llevar un mensaje positivo que la persona crece, escucha la voz de Dios. Eso se llama adquirir progresivamente un sentido de espiritualidad a través de los sacramentos, como cristianos católicos practicantes que somos. Usted quiere crecer espiritualmente, viva los sacramentos de la iglesia. ¿Cuáles son? Bautice a su niño pequeño, no preste atención a lo que el mundo le dice. Ojo, vivamos los sacramentos. Si usted tiene un niño pequeño, bautícelo. No le podemos negar la gracia de Dios a nadie. Va, confiese sus pecados, no tenga pena. Ay, es que es un hombre de Dios, para que lo sepa, ungido por la gracia de Dios, dentro del magisterio de la iglesia. Lo dijimos en uno de los temas anteriores. ¿Qué les dijo Jesús? Sopló sobre ellos y les dio Espíritu Santo, les dio autoridad. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes los retengan les serán retenidos. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23. Vamos a practicar y a vivir los sacramentos para poder tener un sentido de vida espiritual. Comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Vida sacramental nos va a hacer mejores seres humanos. Y siempre lo hemos dicho aquí y lo vamos a decir hasta la saciedad. Antes, su servidor, de ser un cristiano católico practicante, debo ser un ser humano, y como tal debo de portarme escuchando la voz de Dios. Muchas personas predican y hablan bonito, pero ¿saben qué? No se portan como seres humanos, se comportan como déspotas. Literalmente lo digo. Y no debe de ser así. Primero debo ser un gran ser humano porque soy creación de Dios. Primero fui o soy un ser humano antes de ser y tener esa intimidad con Dios, y como tal debo de vivirlo. Debo de practicarlo viviendo en comunidad laical. Usted quiere crecer espiritualmente, busque su comunidad laical de renovación, de legado de la palabra, camino neocatecumenal, de matrimonio, todo lo que donde usted se sienta mejor. Pero viva a plenitud su cristianismo, viva a plenitud los sacramentos de la iglesia, y esto lo va a hacer crecer espiritualmente. Y cuando usted y yo crecemos espiritualmente, que se venga lo que quiera. Oiga bien, que se venga lo que quiera.
Estamos preparados. Bienvenido, aquí estoy. Soy un hijo, soy una hija de Dios. No estoy solo. Dios es bueno, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Y vamos a leer a luz de la palabra. Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 4 al 5, que rezan de la siguiente manera. Ya note ahí si usted tiene su Biblia, tiene su lápiz. Tome nota, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 4 al 5, que rezan de la siguiente manera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas le siguen, porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso lo que dice el evangelista del amor, el apóstol San Juan, aquel que se recostó en el pecho del Maestro Jesús. ¿Qué dice la palabra? Camina delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Quién? Las ovejas. ¿Por qué? Porque escuchan la voz del Maestro. Ellos saben escuchar la voz de Dios. Ellos saben escuchar la voz de su pastor. Él las saca de donde están y él camina delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque han sabido escuchar la voz de su pastor que los está llamando. Y ¿sabe qué dice la misma palabra? No prestan atención a otra voz. Cuando la escuchan, mejor alzan vuelo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas con el tema Escuchar la voz de Dios. Y hemos leído el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos del 4 al 5, que nos dice que el pastor le abre las puertas a sus ovejas, él va delante de ellas y ellas lo siguen, porque escuchan, reconocen su voz. Y mire lo que les decía al principio. No debemos prestar atención a las voces que nos eche el mundo, que nos mande el mundo. No escuchemos esas voces no sirven. Esas voces de temor por la pandemia, háganla a un lado. Cancélela en el nombre de Jesús. Si eso ya pasó, creamos y declaremos cosas buenas. Seamos optimistas, positivos. Ya, haga a un lado la indiferencia. Mucha gente todavía sigue, ni abrazos da porque me va a contagiar. Indiferencia, ya pasó. Ame, abrace, porque necesitamos demostrar como cristianos católicos, como seres humanos, como auténticos líderes, el amor de Dios hacia los demás. Y máxime si usted es un pastor, ojo, pila con eso. Si usted es un coordinador de comunidad, si usted es un sacerdote que tiene una comunidad bajo su cargo, que ese amor de Dios se ha demostrado, que si usted verdaderamente está lleno de la gracia de Dios, ¿cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo escondido atrás de un palo? Creemos en el amor, en el poder de Dios. Hemos celebrado la Pascua, la resurrección del Maestro. Hemos celebrado Pentecostés. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos decía la palabra? ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban escondidos, tenían miedo. Y así hay mucha gente hoy en día. Cancele esos miedos, échelos fuera. ¿Qué les dijo el Señor? Sopló Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué? Para liberarlos. Para que dejaran de estar escondidos por miedo, que se le quiten esos miedos ya en el nombre de Jesús. Llénese de la gracia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra en el versículo 5? Óigame bien, porque no reconocen la voz de los extraños, lo dice la palabra. Aquellas ovejas o las ovejas del Señor, reconocemos la voz de Dios y no debemos reconocer las voces extrañas que nos impiden, que nos alejan de Dios. Eso es escuchar la voz de Dios. Dejemos de escuchar esas voces que no nos llenan absolutamente para nada. Que cuando les prestamos atención, lo que nos hacen es romper nuestros matrimonios, dañar a nuestros hijos, porque no lo hacen de buena intención. Dice más adelante, en este mismo capítulo, que el enemigo a eso ha venido, a matar, hurtar, destruir, a dividir. Donde haya división, oiga bien, grábeselo usted. Y esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Donde hay división, eso no es de Dios, es de Satanás. Ojo, eso no es de Dios. Entonces, Dios no se contradice.
Dios no se contradice. Es otra manera de poder escuchar la voz de Dios. Que nuestra coherencia con la Sagrada, y mire qué bonito este tercer punto, la coherencia con la Sagrada Escritura y lo que nos enseña la iglesia. Qué maravilloso, el magisterio de la iglesia. Yo no me puedo venir aquí a parar a predicar a través de este medio lo que a mí se me antoje o lo que yo creo que es correcto. No, es en base a lo que la iglesia nos enseña, es lo que nosotros predicamos, es la tradición, lo que decía el apóstol San Pablo. Lo que a mí me enseñaron, yo se los transmito a ustedes. Tradición de la iglesia, magisterio de la iglesia, no ando inventando. Muchas personas vienen y se paran a predicar lo que se les antoja porque ellos creen que fulano, que de repente un papa, que ciertas personas están en lo incorrecto. Eso es ir en contra de la iglesia. Escuchar la voz de Dios, la manera más saludable. La coherencia en las exigencias de mi propia vocación. ¿Cuál es mi vocación? Nuestra vocación es un servicio de entrega con un compromiso por agradecimiento. Yo no estoy parado aquí porque alguien me dijo, tenés que ir a hacer obligadamente. No, es por el amor a Cristo, porque he visto su mano poderosa actuando en mi vida. Eso es escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo hemos tenido ese encuentro con Dios y hemos sentido el amor de Dios, el perdón de Dios, y como lo dice la secuencia, fue esa fuente del mayor consuelo, le hemos sentido, le vimos a diario, porque ese es otro punto. A veces creemos que el día de Pentecostés solo fue ahorita el sábado 27 de mayo. No, Pentecostés es todos los días. Es como la conversión del ser humano. La conversión no solo es el día que conocimos a Cristo, la conversión es todos los días del mundo hasta que Dios me llame a su presencia. Eso es, Pentecostés es todos los días del mundo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. No lo vamos a pedir solamente en Pentecostés, lo pedimos todos los días, como cristianos católicos practicantes, fervientes, ardientes del amor de Dios, que tenemos vida de oración, y oración profunda, no superficial, no de 30 segundos, oración profunda delante de Jesús sacramentado, para que usted pueda ir adquiriendo progresivamente un sentido de espiritualidad. Debemos tener un criterio interno, óigame bien, para poder escuchar la voz de Dios. ¿A qué se refiere este criterio interno? Ya lo vamos a leer a la luz de la palabra. Ese criterio que nos hace a nosotros ver dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Y lo vamos a leer en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, versículo 33. Mire qué tremenda y poderosa esta palabra. El otro día lo compartía con mis hermanos yo de la comunidad San Miguel en un retiro, que se llamaba la Escuela del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 33, que reza de la siguiente manera. Planten un árbol bueno y tendrán un fruto bueno. Planten un árbol enfermo y tendrán un fruto dañado. Pues por el fruto conocerán al árbol. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que ese día una hermana lo leyó y en la versión de ella dice, planten un árbol malo. Y yo les comentaba a ella, miren qué tremenda la enseñanza que da el Señor Jesús. ¿Quiénes de ustedes han visto alguna vez un árbol malo? Por decirlo así. Categórico, el Señor. ¿Qué categoría? Lo dice fundamentado, bien argumentado. Planten un árbol bueno y tendrán un fruto bueno. Planten un árbol enfermo o malo y tendrán un fruto dañado. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Claro que la queremos escuchar. Pregúntese, ¿qué tipo de árbol estoy sembrando yo en aquellas personas que me rodean? En aquellas personas que de repente hasta ni conozco. Debe ser un árbol bueno. ¿Para qué? Para que dé frutos buenos. Usted se ha preguntado qué ha sembrado Dios en su vida. Ha sembrado la palabra y la palabra es buena, por lo tanto va a generar frutos buenos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Esa alegría, esa paz, esa mansedumbre. Mire qué sencillo y mire qué grande. Y póngale mente, para poder escuchar la voz de Dios necesitamos sembrar árboles buenos en los demás. Máxime nosotros, que tenemos a cargo alguna comunidad como coordinadores, como coordinadoras. Tenemos un grupo de oración. Como sacerdotes debemos sembrar árboles buenos. ¿Para qué? Para que el fruto que dé sea bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues por el fruto conocerán el árbol. Mire qué grande, qué maravilloso lo que nos dice el Señor. Poder adquirir esa experiencia de Dios a través de hacer cosas que edifican, cosas que ayudan,
cosas que colaboran a que el reino de Dios siga creciendo aquí en la tierra para un día estar en la eternidad. Cuando usted y yo empezamos a vivir nuestro cristianismo a plenitud, porque empezamos a dar de nuestras bolsas y a dar de nuestro tiempo. Y muchas personas, yo le he comentado a los hermanos, tremendo, muchas personas buscan la bendición de Dios y Dios es agradecido. No sé si ya les haya contado esta anécdota, que un hermano le decía al Señor, Señor, quiero un trabajo, porque aquel hermano tuvo casi un año sin trabajar y era fiel a su grupo de oración, era fiel a sus asambleas de renovación, a las eucaristías, a los retiros, a todos los servicios, donde se le llamaba el hombre, ahí iba. Después de un año de estar sin trabajo, el Señor le consiguió ese favor, consiguió su buen trabajo. ¿Y qué creen? Sorpresa. Solo le consiguió el trabajo, dejó de ir al grupo de oración, dejó de ir a las asambleas, dejó de ir a las eucaristías, dejó de ir a los retiros, dejó de servir. Hermano, ¿y qué pasó? No me queda tiempo. Oiga bien, qué tremendo. Y eso, hermano, es que el trabajo me ha absorbido y no tengo tiempo para nada. Mire qué triste y doloroso. La bendición de Dios después se vuelve obstáculo para servirle. ¿Usted cree que eso es coherente? ¡Claro que no es coherente! Vemos la gracia de Dios. Es más, si yo estoy sin trabajo y Dios me bendice y me provee con un trabajo, si antes le servía al 100, hoy le sirvo al 300, voy a sacar tiempo de donde nunca voy a tener, pero no voy a ser un malagradecido con mi Padre eterno, ya ven, Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Cambiamos a Dios por Dios. Cambió al Dios de la vida por el Dios del trabajo. Dejó de ir. Mejor se hubiera quedado sin trabajo y ya hubiera estado sirviéndole al Señor. Escuchemos la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Coherencia de mi vocación de vida con lo que me enseña la palabra, con mi sentido de agradecimiento. Aprender a escuchar a Dios. Y mire qué bonito, debemos de adquirir experiencia. ¿Por qué? Porque debe haber un discernimiento de los espíritus. Óigame bien, para poder escuchar la voz de Dios. Discernimiento en los espíritus. ¿Por qué? Porque hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Así es, la maldad existe. Pero como somos hombres y mujeres de fe, que creemos en un Cristo vivo, poderoso y resucitado, somos optimistas, somos positivos, creemos en lo mejor. Creemos y esperamos que lo mejor de Dios está en nuestras vidas ya. No es que está por venir, lo mejor de Dios está en nuestras vidas ya. Porque es la salud, es la capacidad de poder transmitir un mensaje de alegría, de gozo, de entusiasmo, para que las personas puedan escuchar la voz de Dios. Entonces, creemos más en los espíritus buenos. Y oiga bien, el Espíritu de Dios, mire qué lindura lo que dice este material. El Espíritu de Dios produce una inevitable paz en el ser humano. Qué lindo. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Una inevitable paz en la vida del ser humano cuando, lógicamente, tenemos una vida espiritual. Mire qué lindo. Eso es fabuloso. Una paz que es inevitable, que nadie se la puede quitar, ni usted puede permitir que alguien se la venga a quitar. ¿Por qué tenemos esa inevitable paz? Porque tenemos vida espiritual, porque escuchamos la voz de Dios y dice, y el demonio produce una inevitable inquietud. Cuando usted no haya qué hacer, cuando viene un problema y usted se aturde y empieza a maldecir y empieza a decir aquí y empieza a blasfemar, de repente está con el mismo Dios. No, llenémonos de la paz y del amor de Dios. Llenémonos de la vida sacramental, una vida de oración plena, una oración profunda, de intimidad con Dios, de amor al prójimo, de ser auténticos, seres humanos. Un gran ser humano es un gran líder, es un gran predicador, es un gran hombre de Dios. Pero si usted no es un gran ser humano, por muy bonito que hable y que cante, no sirve de nada. Es a través de dejar que la gracia del Espíritu Santo actúe para que usted pueda escuchar la voz de Dios como las ovejas, como dice el Evangelio según San Juan, y poder seguir al Maestro que va delante de usted. Él no va atrás, Él va delante de usted porque usted es una persona importante y valiosa para Dios. Y hoy en este día, y de aquí en adelante vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en cada una de nuestras vidas para nuestro propio beneficio. Damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.